Imanaya Takapangi, Chituku y Mashigukura, Kaimikan, Rimay. Un programa que rescata la cultura y la lengua quichua. Porque la Universidad Técnica del Norte fortalece la identidad y el patrimonio cultural del país. En Rimay encontrarás una variedad de segmentos. Desde Baúl de los Recuerdos, aprendamos juntos, conversando y melodías andinas. Alishamushka Kapay Chikay programa Rimay. Alishamushka Kapay Chikay programa Rimay. Ñukanchi Mikanchi Universidad Técnica del Norte. Kacharipashun. Yarina Yuyaykun, Baúl de los Recuerdos. Bienvenidas al Baúl de los Recuerdos. El día de hoy hablaremos acerca de los artesanos. Bueno, pues artesanos se consideran a las personas que realizan actividades de forma manual y conservando lo que es la obra de mano antigua o tradicional o artesanal, como bien se dice. Estos pueden realizar trabajos en madera, textiles también puede ser, joyería, incluso cerámica. Mira que esto creo que inicia, no sé si es un dato preciso, pero desde nuestros antepasados, que creaban como que instrumentos de música, creaban vasijas de barro para cocinar. De hecho, esto es hecho con, no sé si me equivoco, lodo o algo así. Barro, ajá. Claro que sí, creo que también surge a partir de una necesidad para tener este tipo de utensilios que les servían prácticamente a ellos para cocinar, para realizar actividades diarias, y se realizaban con barro, es decir, la mezcla de tierra con agua, que se tallaban a mano y luego se precocinaban. Pues esto les servían como ollas, instrumentos de cocina, como cucharas, este tipo de cosas que se ha venido transportando incluso hasta la actualidad. Para recalcar también, Peguche es una comunidad o una parroquia donde hay bastantes artesanos. Las personas de ahí, la mayoría son el 80% de artesanos. Ellos son los encargados de realizar el tema de los ponchitos, las hamacas, las bufandas, las chalinas. Incluso también se dedican a realizar el tema de cubremanteles. Incluso hacen telas para cubrir las ventanas, ¿no? Recordemos también que la Plaza Artesanal de Otavalo, que es hoy por hoy conocida como la Plaza de Ponchos, está ubicada entre las pioneras de los artesanos, junto a la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca e incluso Loja. Bueno, claro está, sin desmerecer el trabajo de otros artesanos que aún no han sido reconocidos también. El tema de Otavalo es bastante interesante porque considero que es el lugar donde más llama la afluencia de turistas, y es estrictamente por este tema de las cosas hechas a mano artesanalmente. Bueno, destaquemos también que gracias a esta labor que realizan los artesanos, que ha venido de generación en generaciones, es como arraigado a la cultura de cada persona y de cada identidad, también como es la de Otavalo, como mencionas. Hoy por hoy es un aporte económico para muchas familias y también es un aporte cultural para la zona como tal, ¿no? El hecho de realizar piezas artísticas, trajes artísticos o diferentes cosas, incluso el hecho de, bueno, yo guardo este concepto de que todo lo que tú hagas con pasión es un tipo de arte. Hablamos también de la comida, por ejemplo, que quien prepara platillos típicos es un artista también, así como el que hace piezas, así como el que hace trajes, obviamente. Creo que sí es un trabajo que a la larga trata como tal de simbolizar lo que es cultura y la tradición de diferentes regiones, y cómo esta se va trasladando de generación en generación para mantener estas costumbres, y que vagamente también ayuda a la economía y que muchas familias se sostienen de estas actividades artesanales. Y si hablamos un poquito del pasado también, hoy consideramos que todo lo que se ha realizado, incluso si tiene más ambigüedad, es más valioso hoy por hoy, es una reliquia, ¿no? Incluso existen museos dedicados a las cosas encontradas, básicamente a los objetos encontrados, enterrados, básicamente desarrollados por las personas antiguas, se podría decir, y hoy por hoy se conservan como una fuente de cultura, un libro de cultura para la gente que habita hoy por hoy la zona, ¿no? En la que pertenecen. Y los artesanos también están tratando de seguir rescatando, ¿no?, lo que es la cultura a través de a través del arte, a través de lo que ellos proyectan hacia el resto de personas, porque cada cosa que ellos realizan tiene un significado, ¿no? Entonces yo considero que es muy importante también que se siga aumentando más personas artesanas, se siga incrementando el tema de dar a conocer lo que es Otavalo, dar a conocer sus productos, sus artesanías y al mundo entero. Demostrar que a través de esos pequeños instrumentos se está llevando a cabo una historia que contar. Sí, y si tú mencionas acerca de globalizar los productos y la cultura ecuatoriana, de hecho sí pasa.
Ecuador es un país muy rico en turismo, literal. La gente viene y consume nuestros productos y se lleva regalos, reliquias de nuestro Ecuador que representan ya sea una artesanía hecha con material de aquí, un poncho, vestimentas. Y eso es lo que globaliza básicamente nuestro país, lo que hace que conozca el mundo. El artesano ya no se vuelve solo una figura de creo algo y se acabó, sino se vuelve como un conocedor o un representante del país y de la cultura, ¿no? Claro que sí, que transmite a la larga todo este conocimiento que tiene y que ayuda a llegar a visibilizar el Ecuador y sobre todo la cultura que tiene el Ecuador, porque reconozcamos que es un país diverso e incluso ancestral. Y considero que uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta es que no sabemos valorar este trabajo y no pagamos el precio justo. Como personas tenemos que valorar este trabajo que es realizado artesanalmente, es decir, que no utilizan ningún tipo de instrumento industrial para realizar este trabajo. Es importante que nosotros como personas valoremos este trabajo pero que sobre todo tengamos en cuenta que este trabajo va mucho más allá que una artesanía, que lleva dentro un mensaje de todo lo que es cultura, tradición y todo lo que es Ecuador. Rima y cuna, conversando. Cada pieza artesanal cuenta una historia, encierra un pedazo de la cultura y la identidad de un pueblo. Nos invita a contemplar su belleza con respeto y admiración. En la siguiente entrevista hablaremos más acerca del tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Conversando. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, quien es alfarero y estudia arqueomusicología. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por abrir este espacio, que para mí es importante también, el tratar de difundir mi arte prácticamente. Y bueno, en sí el contexto de lo que yo hago es revivir los sonidos del pasado, de algunas culturas prehispánicas del Ecuador. Sí, pues justamente eso. ¿Cómo entraste a este mundo de estudiar esto y convertirte en alfarero también? Bueno, en sí mi vida ha sido un poco simple, se diría. Vengo de una familia que hacíamos ladrillos. Sí, mi abuela, ella hacía ladrillos, entonces estuve en contacto con el barro hace mucho tiempo atrás. Y pues esto se perdió, bueno, ya por cuestiones de estudios y lo demás, entonces yo dejé de tener el contacto con el barro, con la arcilla específicamente, ¿no? Entonces, cerca de los terrenos de mis abuelitos, ellos encontraban muchos entierros, encontraban ollas, vasijas, compoteras y bueno, el desconocimiento también creo que juega un rol muy importante, ¿no? Entonces no tenía el conocimiento de esto y en el Ecuador tampoco hay alguna disciplina que nos permita, ¿no?, entender el contexto de lo que son estos, se diría, estos espacios, ¿no?, ceremoniales, estos espacios que fueron ocupados por las culturas locales como la Cayambi, por ejemplo, ¿no? Entonces pasó que fui al Amazonas un buen tiempo y me topé justamente con un grupo de mujeres alfareras y me llamó tanto la atención y el volver a tener el contacto con la arcilla, con el barro, fue como que un clic y dije, bueno, no, o sea, hay algo que me está llamando y empecé a elaborar cosas de arcilla, ¿no? En este caso como pequeños cuencos ligados a la cultura quichua, ¿no?, de la parte amazónica. Y ahí parte prácticamente ya lo que es mi contacto con la alfarería. Empecé a entender lo que son en sí, cómo se origina la arcilla, por ejemplo, que son sedimentos. Son lugares específicos donde se encuentra esta arcilla y un trabajo muy interesante porque no es muy común, no es muy no está tal vez bien remunerado, pero en sí tiene una conexión con la naturaleza, con la Pachamama, que para mí es importante, ¿no? De hecho el término alfar mismo viene justamente de girar, entonces la gente que hace alfarería está haciendo arte girando, ¿no? Entonces se conoce o se dice que posiblemente la gente que hace alfarería trabaja con la muerte y para la muerte, ¿no? Porque se han encontrado evidencias o vestigios en sí prácticamente arqueológicos de compoteras que son urnas funerarias, por ejemplo. Y luego está prácticamente que uno cuando va de este mundo o ya dejamos de existir en este mundo, pues vamos a convertirnos en tierra, ¿no? Es a donde volvemos, entonces es algo cíclico, ¿no? Eso es importante también recalcarlo. Y después vino, bueno, ya ahora mi maestro mentor, prácticamente es Esteban Valdivia.
Este personaje es el primer arqueomusicólogo que ha llegado al Ecuador, y este personaje desarrolla mucha investigación acerca de lo que es el estudio y el contexto que tuvieron estos instrumentos dentro del mundo prehispánico. Entonces, es para mí importante que una persona ecuatoriana, una persona que está en el entorno geográfico o que se desarrolla prácticamente en estas tierras, pues se apropie, ¿no? de este conocimiento también, y fue esa la idea que se cristalizó, ¿no? En este caso ahora, yo como alfarero, pues también hago un poco de arqueomusicología, ¿no? Que es justamente entender el contexto de estas piezas arqueológicas. Hago réplicas, ¿no? Hacer réplicas, no ligados tanto mucho a la morfología, que se diría la forma que tienen, ¿no? Sino más bien también a los sonidos, ¿no? Porque es un poco complejo entender los sistemas acústicos que poseen estas vasijas silbato, por ejemplo, que tengo aquí en mi mesa, ¿no? ¿Qué fue lo primero que creaste o cuál fue tu primera sensación al momento de conectar, como dices, con la Pachamama y básicamente los productos que realizas? Claro, bueno, en sí fue algo curioso porque, bueno, yo vengo de una línea musical. En este caso, todos mis hermanos son músicos, mis tíos son músicos. Bueno, yo sí, a mí me gusta un poco la música distintiva, ¿no? O sea, siempre he sido un poco, se diría tal vez antisistema, me gusta el rock. He escuchado rock desde que tengo memoria. Mis tíos tenían grupos musicales, yo también. Pues estuve tocando folclore también, entonces estas raíces de la parte musical siempre han estado presentes, ¿no? Mi padre tocaba la guitarra y claro, nosotros tuvimos una buena escuela de música, ¿no? En este caso con mi hermano. Mi hermano también pertenece a una fundación que es justamente Ñampi, que él es un grupo que tiene mucha trayectoria, ¿no? Y muy prestigioso, ha pisado muchos países también, pero ligándole a lo personal, a lo mío, pues cuando logré dar forma a mi primer silbato, eso fue hace unos 4 años atrás, fue tan simple, ¿no? Es como un pequeño orificio dentro de un poco de arcilla y pues tener como una cámara resonante y soplarlo, ¿no? Y sonaba, entonces, claro, o sea, fue como que algo mágico, porque cuando tú dices, ¿no? O sea, tú le estás dando vida a algo, sonido a algo, ¿no? Se convierte o se materializa. Y tiene otro sentido, ¿no? Otra línea ya en este caso, ¿no? Y bueno, entonces así empecé haciendo esta cuestión de los pequeños ocarinas. Investigaba por el internet, ¿no? Cómo se las hace y todo lo demás. Pero nunca hubo como que un contexto que yo les podía dar. Entonces, claro, o sea, yo siempre buscaba tratar de mejorar mi técnica, de mejorar mis cosas, de mejorar tal vez el contexto en el que yo manejo esto, ¿no? Y uno de los libros que me ayudó fue por justamente algo curioso, porque mientras limpiábamos con mi mami justamente aquí en la casa, mi mami dice, yo tengo muchos libros que ya no los utilizo y hay que botarlos y que sí, que no. Y yo estaba enrolado ya en esta cuestión musical, ¿no? Entonces, para mí era como que fue el puente conector para yo poder entender lo que es la arqueomusicología. Entonces, en este libro es uno de los libros tal vez más importantes que puedo mostrar. Hay diferentes iconografías y también en sí prácticamente simbolismo, ¿no? Entonces yo buscaba formación y pues fue un poco difícil porque en el Ecuador no hay verdaderamente alguien que nos enseñe o que nos muestre tal vez esta cuestión musical, ¿no? Desde el contexto prehispánico, ¿no? Nosotros tal vez nos enfocamos tanto en la parte hispana que en la parte musicalmente hablando. Entonces esto es algo un poco mucho más atrás, ¿no? Yo pienso que esto es una de las cuestiones más importantes que nosotros como alfareros y como jóvenes tal vez podemos dar un aporte a la cultura y hacer que esto trascienda también, ¿no? Y después ya fue la parte de la cuestión geográfica, ¿no? Yo vivo detrás de una pirámide, una de las pirámides más grandes del Ecuador, la pirámide de Puntechil, donde cada junio 21 nosotros festejamos lo que es el solsticio de verano, conocido como el Inti Raymi, ¿no? Inti Sol y Raymi fiesta, ¿no? La gran fiesta del sol, la fiesta de la cosecha. Entonces tenía yo esta tendencia de observar a la gente danzante, a la gente que hace música, subir por la pirámide y subir por la rampa, y era increíble, ¿no? Mi mami incluso perteneció al pueblo Cayambi, y claro, todo eso estaba concatenado, conectado con
con lo que ahora yo hago, ¿no? En este caso se ha materializado y pues ahora es lo que yo hago, ¿no? Y a lo largo de tu trayectoria en el desarrollo de todos estos productos, ¿con qué materiales nomás has trabajado? Yo netamente he trabajado más específicamente con lo que es la caña guadúa o con el bambú, que he hecho instrumentos también, y más la arcilla, ¿no? La arcilla es como que mi fuente principal de elaboración de instrumentos en este caso. Dime, ¿es para ti hoy por hoy difícil desarrollar alguno de estos elementos o cuáles son los planes a futuro que tienes de acuerdo a la arqueomusicología, como me comentaste? Bueno, de hecho para mí esto se tornó un poco más de apropiación cultural, ¿no? Se diría de esta manera, porque si consideramos en sí personas que sepan o que conozcan de estos temas, pues hay muy pocas, es muy poco el campo, ¿no? Entonces yo personalmente me considero el guardián de los sonidos de la mitad del mundo. Entonces tengo un proyecto que ahora yo replico solo instrumentos que se hicieron aquí en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial. Entonces todas las culturas que se desarrollan a lo largo de la línea ecuatorial diseñaron su parte musical, se diría, ¿no? En este caso. No tan ligado a la parte europea, ¿no? En este caso, porque la escala pentatónica viene ya con la conquista española y demás. Entonces muchas de las veces dicen, no, pero solo silba nada más. Solo silba nada más. Entonces, estos instrumentos no tienen notas específicamente. No podría decir que tienen una escala específicamente. Entonces, estos silbatos o estas vasijas lo que hacen es evocar un poco la parte de resonancia, una parte de frecuencia, se diría, ¿no? Y el estudio que estoy realizando ahora conjuntamente con mi maestro, que es Esteban Valdivia, es entender, darle un contexto a estos pequeños instrumentos que son duales, ¿no? ¿Por qué llamo duales? Por ejemplo, esta estatuilla que yo tengo parece tan simple, ¿no? Tan sencilla, y prácticamente esta estatuilla es una réplica de la cultura de Cochasquino, en este caso, en la parte de región de Tabacundo. Pedro Moncayo específicamente, se encuentra en el museo de la localidad, ahí en las pirámides de Cochasquí. Increíble porque nos permite entender un sistema acústico bien interesante que se desarrolló solo en la línea ecuatorial y que es prácticamente estos dos pequeños glóbulos que se encuentran en los omóplatos, ¿no? Entonces, estos dos pequeñas cámaras de resonancia nos permiten tener una frecuencia, cada una en diferente. Entonces, las dos juntas sonarían en sí, como se llama técnicamente, un batimento, ¿no? Y un batimento, pues el batimento fue específicamente desarrollado por las culturas locales. Y de ahí vamos a ver como la cultura bahía, la tolita, vamos a ver en este caso Huangala, Jamacuaque, y ahora pues tuvimos la oportunidad de hacer una réplica de lo que es la cultura Cochasquí. Me interesó y fue la primera pieza que yo realicé en este tipo de instrumentos duales. En este caso consideramos dentro de la cosmovisión andina que es lo más importante, ¿no? Un complemento en este caso. Y pues para mí fue increíble porque claro, el sonido que evoca es justamente eso, ¿no? Algo único y que nuestros ancestros pues estaban muy bien conectados con el entorno geográfico, con su parte, se diría, astronómica, de arquitectura, de organización social. Entonces estas personas tenían conciencia de muchas cosas. Imagínense, nosotros estamos en la línea ecuatorial y estos instrumentos solo se desarrollaron en la línea ecuatorial. No hay otros sitios donde podamos encontrar estos instrumentos. Entonces yo me dedico a replicar los sonidos de la mitad del mundo. Entonces sí, para mí es importante llegar a mostrarlos de esa manera, ¿no? Posiblemente hubieron otros instrumentos también, hechos en caña, en arcilla también, pero lamentablemente la parte, se diría, de dirección de patrimonio, como son los museos en este caso, no tienen ese interés de mostrar a la gente esta riqueza musical, se diría, ¿no? Y aquí en la localidad, lamentablemente, no he tenido un registro de alguna estatuilla sonora o de algún instrumento, aquí en Cayambe específicamente, ¿no? ¿Y todos estos instrumentos son hechos solamente con las manos o aplicas algún otro accesorio o algo así como para guiarte o no sé, o simplemente es manos de artesano? Sí, la verdad, por ejemplo, yo desarrollo más, esto es una parte ya, se diría como mi capacidad, ¿no? Mi talento en este caso, de desarrollar la forma. Yo hago estas réplicas y bueno, yo no he utilizado molde, los he dado forma con mis manos. Hemos encontrado en la parte de la costa que la gente por primera vez utiliza los moldes a presión.
Entonces los moldes a presión pues nos permiten tener ya algo un poco más ligado a la parte, se diría, de formas exactas, ¿no? Réplicas exactas, o sea, hacer una cuestión ya en una línea ya más continua, ¿no? Es decir, vamos a tener la misma forma mediante un molde. Entonces, pero los moldes que ellos utilizan pues son específicamente de arcilla, ¿no? De barro en este caso. Entonces diría, fueron una de las primeras culturas que utilizaron prácticamente esta cuestión de utilizar los moldes a presión, ¿no? Con la arcilla. Y bueno, eso para mí también creo que está súper chévere, ¿no? Ahora se hace un estudio ya muy intenso y se utiliza tecnología de punta. Estamos haciendo lo que es escáneres en 3D, o sea, ya estamos viendo sistemas acústicos internos, utilizamos rayos X y ya las réplicas son justamente hechas o impresas en máquinas en 3D, ¿no? Entonces, sí se está un poco dando el salto tecnológico también, pero lo que vamos a lograr con esto es también mantener la forma y las réplicas exactas, ¿no? De estos instrumentos, ¿no? ¿Y has participado en alguna exposición acerca de este tipo de instrumentos musicales o has viajado a algún lugar o has conocido más acerca a profundidad sobre lo que trata, sobre esta cultura, ¿no? De hecho, prácticamente fui la primera persona en la que acercó a este amigo Esteban Valdivia a realizar justamente un seminario. Él lanzó un seminario este año en enero y fue el primer seminario de arqueomusicología. Nos visitaron justamente personas de otros países, estábamos de Chile, estaban de Argentina, estaban de Colombia, de España, de Italia, de Brasil, de Estados Unidos, de México. Entonces, esto fue increíble porque fue algo único que me pasó. Visitamos reservas arqueológicas, visitamos sitios arqueológicos también y en este caso hicimos réplicas exactas de los instrumentos también. Entonces, yo en cierta manera pues fui un puente conector con este personaje que ahora es mi maestro, mi mentor, que es Esteban Valdivia. Entonces, sí, o sea, es interesante porque yo he llegado a tener una cuestión mucho más clara de lo que son estos instrumentos y para qué están aquí, ¿no? ¿Por qué llegaron hacia mí? ¿Por qué este conocimiento está llegando hacia mí? ¿No? Porque bien pudo haber sido otra persona, no lo sé, no específicamente, pero al estar habitando estas tierras de nuestros ancestros, pues me conectan, ¿no? Entonces, sí, o sea, este acercamiento con este personaje fue muy importante, no solo para mí, sino también para el Ecuador, porque estamos ahora descubriendo muchas cosas súper interesantes que solo se diseñaron aquí en Ecuador. Y para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje en relación a valorar este tipo de trabajo que realizan los artesanos y sobre todo valorar la cultura que hoy por hoy nos muestras aquí y el estudio que realiza la arqueomusicología? Bueno, en sí prácticamente lo único que podría yo tal vez transmitir es una buena energía, un buen criterio de hacer estos instrumentos, ¿no? Que ahora personalmente a mí, pues yo hago estas réplicas porque a mí me gusta, no las he vendido todavía, pero hay personas que están interesadas. Y claro, es un mundo muy intenso, ¿no? Muy extenso, que podemos trabajar diferentes temáticas con la arcilla, ¿no? Entonces yo he visitado muchos sitios que hacen alfarería y yo valoro porque prácticamente yo sé cómo se saca la arcilla, yo sé cómo se sacan los engobes, que son las pinturas, sé cómo es la quema. Entonces yo he participado mucho de este arte, ¿no? Entonces, para mí una pieza hecha a mano, formada a mano, pues tiene mucho valor, ¿no? Y lo único que yo puedo decir tal vez a las futuras generaciones, que si en algún momento llegan a tener el privilegio de poder desarrollar este arte que es la alfarería, pues es un camino muy difícil, no es fácil, y prácticamente hay muchas cosas que están por descubrirse, ¿no? Entonces yo como ecuatoriano, como cayambeño, prácticamente lo que hago es tratar de que la cultura del Ecuador pues prevalezca desde la parte sonora y de la parte justamente se diría cultural, ¿no? Sumac Taquicuna, melodías andinas. Los Jarcas es un conjunto musical folclórica originalmente creado en Capinota, Cochabamba, Bolivia. Su creación fue el 23 de junio de 1971 por parte de los hermanos Hermosa y Eduardo Villarruel.
El inicio de los jarcas fue una necesidad económica para cada uno de sus integrantes, pues ellos iban de pueblo en pueblo tocando la samba argentina, pues la música autóctona de Bolivia aún no tenía repercusión en el país. Durante sus años de trayectoria, los jarcas se dedicaron a perfeccionar su propio estilo de música, dando prioridad a los instrumentos de viento. Los jarcas, una agrupación que destaca la música quichua hablante. Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Tangrai kulai, nyakarim bidai, songo kulai, sipasitai. Tangrai kulai, nyakarim bidai, songo kulai, sipasitai. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Yeche Hoshun. Aprendamos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Por favor, ¿me podrías ayudar con tu nombre? Hola, me llamo Valeria Almeida. ¿A usted le gustaría aprender el idioma quichua? Sí, claro. ¿Qué palabra en específico le gustaría aprender? Pues podría ser como se dice ojos. Ojos en quichua se dice ñavi. Ya, manos. Maki.
Rodilla. Kunguri, Ya, pies. chaki, Codo. kunguri mismo. Ah, ya. Tal vez nariz, Nariz o boca. boca, shimi, Orejas. rinri, Dedos. maki. Yo no sé. Listo, muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Por favor, ¿me podrías ayudar con tu nombre? Jorge Enríquez. ¿A usted le gustaría aprender el idioma quichua? Sí. ¿Qué palabra en específico le gustaría aprender? Árbol. Árbol en quichua se dice kiru. Quiero. Sí, árbol en quichua se dice kiru. No sé otra palabra. Tal vez perro, gato. ¿Ya? Perro en quichua se dice alku Alco. y gato en quichua se dice misi. Misi. Ay. Muchas gracias. Kuna mi chajurganchi imaginata nina nariz. Singa. Boca. Shimi. Pie. Chaki. Rodilla. Kunguri. Ojos. Ñavi. Oreja. Rinri. Chinayata yechajurkanchi. Árbol. Kiru. Perro. Alku. Gato. Misi. Yupaychani mashigukuna ñukanchiwan pacta yalishkamanta shuk punllakaman tuparishu.